Hola, soy Patricia Araya de la Fundación Papudo y estamos ahora continuando con la cápsula número 4 acerca de anticorrupción y probidad. Las anteriores ya están disponibles todas en las redes sociales y especialmente en nuestro sitio web www.fundacionpapudo.cl, donde ustedes pueden acceder a ellas todo el tiempo que quieran, y les reitero que además ustedes pueden solicitar los materiales que nosotros vamos mostrando al correo de Fundación Papudo, fundacionpapudo2020@gmail.com. Bien, vamos a comenzar ahora compartiendo pantalla para ver lo que es el cuarto capítulo de esta serie de cápsulas sobre anticorrupción y probidad, destinada a todas las personas que quieran educarse y saber acerca de cómo denunciar, qué es una denuncia, en fin, y lo que implica no denunciar a veces, y estamos a veces generando que las cosas queden en status quo, como están. Así es que vamos a compartir pantalla para poder entrar a esta cuarta parte que nos convoca. Muy bien. La cuarta parte es acerca de las denuncias. ¿Dónde denunciar hechos de corrupción, por ejemplo? Bueno, en primer lugar hay un manual de integridad pública de la OCDE del 2020, donde se generan canales internos para las denuncias y promueve un clima favorable para el combate a la corrupción. Todos queremos que la corrupción de alguna manera se frene, termine, y ojalá, lo ideal es que tuviéramos un mundo mucho menos corrupto en las áreas donde nos interesa. En primer lugar, un canal de denuncia es el MOP, ¿no es cierto?, que implementó el Ministerio de Obras Públicas. En esta plataforma permite que los funcionarios o la misma ciudadanía en general puedan generar denuncias o consultas anónimas para alertar sobre posibles faltas a la probidad dentro de la institución del MOP. Ese es un canal. Otro es la Contraloría General de la República, ¿no? Tiene la plataforma www.contraloría.cl denuncia, o en cualquiera de las oficinas regionales de la Contraloría, y el sitio que allí está. Tercero, el Ministerio Público. En este sentido, cualquier hecho que revista carácter de delito puede ser denunciado a esta institución, con el objetivo de que las correspondientes fiscalías inicien una investigación penal. ¿Cómo dirigirse a alguna de las oficinas del Ministerio Público? Bueno, hay oficinas de atención al público, fiscalías locales, fiscalías regionales o las dependencias de la Fiscalía Nacional. En cuarto lugar, la asesoría legal anticorrupción. Ahí hay un sitio, denunciacorrupción.cl, con el objetivo de brindar a la asistencia legal gratuita a las víctimas, testigos, denunciantes de corrupción de hechos que involucren a autoridades o funcionarios públicos. Es decir, cualquier ciudadano puede ir a solicitar una asesoría legal anticorrupción y develar estas denuncias si hay autoridades que no están cumpliendo con la debida probidad y apego a la ética, y especialmente también a las leyes. ¿Puedo ir a la Contraloría? Sí. La Contraloría dispone de un canal abierto para cualquier persona interesada en alertar sobre irregularidades ocurridas en alguna entidad sujeta a su fiscalización. Estas presentaciones son un insumo directo para la identificación de las irregularidades, es decir, cuando usted entrega información, manifiesta y tiene además los documentos que prueban aquello que usted está diciendo, porque todo tiene que ser debidamente respaldado, ese mismo material la Contraloría lo considera valioso y le sirve de insumo también para hacer la investigación. Acciones que la Contraloría realiza. La Contraloría realiza diversas acciones y formas de fiscalización que tienen, por supuesto, se originan en su propia planificación y en la manera en que hay que hacer las cosas. Ya, como por ejemplo la presentación de denuncias ciudadanas o los reclamos y peticiones expresas de los requirientes, como por ejemplo los parlamentarios.
Entonces, el año 2019 se realizaron 4.015 actividades de fiscalización que corresponden a 729 auditorías, 1.328 investigaciones especiales, 2.958 inspecciones de la Contraloría General de la República. Bueno, todos esos datos están en el sitio de la Contraloría también. Pero hay diversas formas de fiscalización que realiza la Contraloría. ¿Qué es una auditoría? Muchas personas hemos oído hablar acerca de una auditoría, se ha hecho una auditoría, etcétera, pero a lo mejor todos escuchamos ese concepto, pero no lo manejamos tan definitivamente. Entonces, una auditoría es un análisis crítico, metodológico y sistemático. Crítico significa que se estudia a conciencia, ¿no? Haciendo toda la revisión que corresponde, sin dejar nada al margen. Metodológico, es decir, que tiene un método, un procedimiento con el cual se va haciendo esta auditoría, y sistemático, es decir, es sostenido en el tiempo. Y es el examen de todas o algunas de las actuaciones, por un lado, operaciones, sistemas o programas efectuados por el auditado. ¿Quién es el auditado? La persona o la institución que necesita tener esta auditoría. Como por ejemplo, se ha pedido en Papudo una auditoría externa para revisar cómo actuó el municipio, cómo operó el municipio, cómo fueron sus sistemas o programas realizados, ¿no?, durante periodos anteriores. Y así eso es muy conveniente para un municipio que es nuevo, para dejar claro lo que se hizo, que no es responsabilidad del que viene llegando, y lo que se pretende también hacer, ¿no es cierto?, con respecto a la probidad. Y eso es sano hacerlo, es bueno hacerlo, es conveniente hacerlo, tanto para el mismo municipio, para la misma institución, como para la ciudadanía. ¿Qué es una investigación de la Contraloría General de República? Una investigación es una fiscalización que se desarrolla en aquellos casos en que los funcionarios públicos involucrados, los recursos involucrados, el lugar o los hechos referidos producen un alto impacto en la ciudadanía. Es decir, malversación de fondos, por ejemplo, pagos de horas extras que no corresponden, tareas que van al margen de la probidad, es decir, todo aquello que está, digamos, castigado por la ética, por la ley, por la probidad, y que se investiga, hechos, ¿no es cierto?, recursos, lugares, etcétera. ¿Qué es una inspección de la Contraloría General de la República? Una inspección es la indagación simplificada, o sea, es una investigación simple que tiene por finalidad constatar de manera material o jurídica los hechos u omisiones. Claro, porque se puede actuar, digamos, hechos que pueden ser mal llevados, digamos, hechos que no corresponden, hechos que faltan a la probidad, etcétera, o pueden ser omisiones, es decir, no haber realizado una acción que sí se debió haber realizado. Ya las omisiones también son dañinas cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en el sector del tome de Papudo, cuando no se fiscalizó y no se llegó a hacer lo que realmente había que hacer, detener los loteos irregulares. Se hicieron varias gestiones, pero también hubo ciertas, y ha habido a lo largo del tiempo, ciertas omisiones, y las omisiones también deben ser revisadas. Se llama validación cuando busca constatar el cumplimiento de los requisitos, e inspección de obra pública cuando trata temas relativos a infraestructura, es decir, cuando se valida cuando se constatan los cumplimientos de aquello que se había prometido realizar, ¿no es cierto? Entonces, una investigación tiene que ser validada, tiene que tener las pruebas que respalden aquello que se está investigando, aquello que se está inspeccionando.
especialmente lo que trata sobre infraestructura. ¿Qué es un sumario administrativo de la Contraloría General de la República? La Contraloría tiene la facultad de llevar adelante sumarios administrativos para hacer valer la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos. Es decir, un funcionario público tiene una responsabilidad administrativa. Y si esa responsabilidad en los actos que ha realizado no se ha cumplido como debe, entonces la Fiscalía hace un sumario, que es una investigación, ¿no? Pero de los actos administrativos. Estos sumarios finalizan con una propuesta de sanción, es decir, la Contraloría propone una sanción, o una absolución o un sobreseimiento. Son tres formas en que podría resultar un sumario ya a la administración. Durante 2019, la Contraloría inició 165 sumarios y finalizó 221. ¿Qué es una investigación sumaria? Estas acciones corresponden a procedimientos simplificados que tramita la Contraloría por infracción al Decreto Ley número 799 de 1974. ¿Y qué hace esto? Sanciona el mal uso de vehículos fiscales, por ejemplo, ¿ya? Son procedimientos simplificados, según el Decreto Ley 799, que sanciona el mal uso de vehículos fiscales. O sea, si usted identifica que hay un vehículo que no está siendo utilizado para lo que fue comprado, para lo que fue adquirido por una institución municipal, por ejemplo, debería haber allí una investigación sumaria. Pasemos a otro tema ahora dentro de esta cápsula número 4, este capítulo. Hablemos del termómetro de la corrupción en Chile. ¿Ya? Hay un malestar ciudadano contra las infracciones de la probidad. O sea, todos percibimos y nos damos cuenta de que hay situaciones, hay hechos que no son apegados a la ética y que si bien no son sancionados porque quedan un poco en el límite de la ley, como decíamos esto de la discrecionalidad en los capítulos anteriores, o quedan en la opacidad, ¿no es cierto?, donde no hay negro ni blanco, sino que hay grises, cuando la gente dice hay grises, ¿no? Bueno, estos grises pueden ser bastante significativos, ¿no? Cuando son grises que no se determinan ni por lo bueno ni por, ¿no? Están ahí, en el límite, ¿ya? Esto ha estado muy presente en la prensa nacional y fue una de las banderas de la movilización del 18 de octubre del 2019, es decir, todo lo que ha sucedido en Papudo, en Papudo, en Santiago, en Chile, en todo el país, en realidad, desde del 18 de octubre, según Sepúlveda del 2019, ¿no es cierto? Hay elementos cuantiosos en Chile que hacen que las personas estén muy molestas, muy enojadas por la falta de probidad de las autoridades, de las instituciones. Se acuerda que hubo una cadena de hechos en la iglesia, los carabineros, los empresarios, las Fuerzas Armadas, los mismos políticos, ¿no? Hubo una serie de hechos que fueron saliendo a la luz. Entonces, eso hizo que la gente ya no solamente estuviera molesta por un pase más caro o más barato en el metro, sino que ya era que ya no estábamos viendo solo la punta del iceberg, sino que estábamos viendo todo el iceberg, ¿no es cierto? Ese tremendo mole de situaciones que venían empujando a que la sociedad estuviera molesta, ¿no? 116.809 personas participaron en esta consulta de manera voluntaria y esa consulta lanzó como resultado que hay gran molestia por las faltas e infracciones a la probidad en Chile. Esto es una percepción bastante riesgosa. Si las personas desconfían de las autoridades y de las personas que ejercen funciones públicas, considerándolas inmorales, injustas o poco confiables, pensarán que las otras personas también son malas, inmorales y poco confiables.
Después se preguntan, si la autoridad no obedece reglas, ¿por qué alguien lo haría? ¿Ya? Entonces, esa percepción riesgosa es tremendamente riesgosa, ¿no? Entonces, hay que tenerla muy en cuenta. Por otro lado, deberíamos luchar por una percepción virtuosa, ¿no es cierto?, donde se considera que los individuos perciben que las instituciones públicas y privadas se comportan de modo universalista, es decir, para todos, buscan el bien común para todos, incorruptibles, que no se dejan, no se venden, no reciben coima, no están con los amiguis, ¿no? No clientelar, es decir, clientelar es cuando una institución trata a los ciudadanos como clientes y los mantiene muy contentos y muy conformes dándoles el producto que quieren, pero no por el bien común, sino por los réditos que a ellos les implica políticamente, personalmente, económicamente, etc. Y son eficientes en el ejercicio de sus funciones. Entonces, tenemos la percepción riesgosa es la falta de confianza, ¿no? La pérdida de confianza total. Y la percepción virtuosa es la percepción de que se puede confiar en las personas que manejan el país. Ya, si tenemos esta segunda percepción virtuosa, que la percepción virtuosa no es de algo que imaginamos, sino que es algo que debiera estar ocurriendo en la sociedad. Entonces las personas son más proclives a confiar, ¿no?, en los otros sujetos que no conocen, en el resto de las personas, creándose entonces una especie de moral intolerante a la corrupción, al engaño o la traición. Si nosotros sabemos que todas las personas actúan bien, no vamos a esperar que nadie actúe mal y no vamos a tolerar que alguien actúe mal. Esa sería como la idea más importante. Muchas personas, lamentablemente, piensan que hay, y de hecho lo escuchamos a menudo, que hay muchas razones por las cuales no denunciar. Y según el estudio de este gráfico, del estudio que estamos nosotros revisando, por ejemplo, dice, alguien me recomendó no hacer la denuncia. O yo conozco a los responsables, incluso pueden ser hasta parientes cercanos, o amigos, compañeros de colegio. O el caso no era suficientemente grave. A veces la falta es como tan leve, ¿no?, que dice uno, bueno, ¿para qué? ¿Para qué voy a denunciar esto? Me desgasto el tiempo, qué sé yo. No supe dónde realizar la denuncia. Eso ocurre mucho, ¿no? No saber dónde, a quién recurrir, cómo hacerlo. Bueno, consulte con Fundación Papudo y lo vamos a orientar, ¿ya? Vaya a buscar, busque la información que le hemos dado, vaya a Contraloría, infórmese. Ahora las redes sociales permiten estar bien informados. Y no se preocupe de cometer errores de repente, porque se pueden cometer errores, pero uno va aprendiendo. No tuve pruebas o testigos, claro, eso puede pasar, no tener pruebas, por eso sacar una foto, tener un documento, qué sé yo, es importante. Esta es muy relevante, tiene el 48,7%, podría haber recibido amenazas o represalias, ¿no? Hay gente que se siente muy asustada o tiene mucho temor de llevar a cabo su denuncia o determinar que las cosas están corruptas porque temen las represalias, que no bueno, las represalias de cualquier tipo, ¿no? Y después está esta acción, es decir, el hecho de denunciar, tal vez no tenga consecuencias. Ese también es muy alto también ese indicador que dice que, bueno, ¿qué saco? Porque al final no van a hacer nada, quedar todo igual, ¿no? Y por último, desconfié de las instituciones que verán mi denuncia. O sea, eso es grave. Muchas personas desconfían de las instituciones donde uno va a denunciar. Pero hay que confiar, por lo menos en la Contraloría General de la República tardan, a veces los procesos son largos, pero hacen la investigación y eso es muy significativo e importante, nos podemos sentir apoyados en ese sentido. Y si no, recurrir a todos los medios posibles para poder evidenciar esto. Denuncia según las edades, en el tramo de 18 a 29 años denunció un 22,4%, entre los 30 y los 39 denunció un 30,5%, entre los 40 y los 49 un 38,2%, en el de 50 a 59 un 40%,
y en el tramo de 60 o más años un 40%. O sea, los adultos son los que más hacen denuncias, los niños, los jóvenes no suelen hacer tantas denuncias, ¿no? Debe ser por desconocimiento o porque tal vez también no ven a lo mejor con tanta nitidez los hechos de corrupción. Pero podríamos equivocarnos, a lo mejor ellos simplemente no acceden a los canales, porque ¿quiénes fueron el 18 de octubre? Los jóvenes, los que, ¿no es cierto? Y transgredieron las normas para manifestar de esa manera su disconformidad con la falta a la probidad también. Brecha entre la observación de corrupción y las denuncias presentadas. Finalmente, y como una señal de la brecha entre la observación de la corrupción y las denuncias, es decir, hay una brecha entre lo que observamos de la denuncia, que hay una gran cantidad de corrupción, ¿no? Y por otro lado, las denuncias, ¿no? O la probabilidad de realizarla. Se aprecia que un 51,4% de los individuos señaló haber sido víctima y o testigo de un acto de corrupción, pero solo el 32,9% denunció, mientras que el 67,1% se abstuvo de hacerlo. Eso es lamentable, porque en realidad nosotros deberíamos esperar, ¿no es cierto?, que la denuncia no es un asunto de acusar por acusar, sino que es un dar a conocer un hecho para mejorar, para poder también controlar que esto no se nos vaya a las manos, porque si el dejar hacer, la desidia, que es una forma de actuar, decir, no estoy ni ahí, ¿no es cierto? No estoy ni ahí con que las cosas que pasan, entonces vamos generando más oportunidad de que esta faltas a la probidad o la corrupción continúe. Así es que eso es lo que estamos viendo. Resulta relevante considerar que las víctimas o testigos de un acto de corrupción se obtuvieron a denunciar por desconfianza en las instituciones, ¿no? O sea, la gente desconfía en que realmente van a lograr algo. O por estimar, un 39,9%, que la denuncia no tendría consecuencias. O sea, denuncio y no pasa nada, dice la gente. Denuncio y no pasa nada. Bueno, nosotros ahí tenemos una responsabilidad. Hay que ser perseverantes también y exigir que pasen las cosas. Es lento, pero peor es no hacer nada. Y por el peligro a las amenazas o represalias. Eso es muy fuerte y eso es un 34,3%. Es lamentable. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla y hasta aquí sería entonces el capítulo número 4 de nuestra serie de cápsulas de comunicación y educación de Fundación Papudo, Comunicando y Educando. Ya estamos tratando el tema de la anticorrupción y la probidad. Será entonces hasta la quinta cápsula que esperamos entregarles prontamente. Que estén muy bien. Fundación Papudo, Comunicando y Educando, espera ser siempre un aporte a la comunidad. Hasta pronto.